Bueno, hoy tenemos el privilegio de contar con una ponencia importantísima que ilumina todo el proceso de la represión franquista a cargo de el gran investigador, que lo ha demostrado con esta ponencia, Miguel Platón. ¿Qué podemos esperar de su conferencia? Bueno, podemos esperar tener la suerte de recibir el trabajo de años, bastante en solitario, según ha manifestado en varios medios de comunicación, vigilando, estudiando expediente por expediente, de forma que ya no se le puede, digamos, contrarrestar o llevar la contraria con imaginaciones. Este hombre ha hecho una labor estupenda y vamos a poder entender todo cómo fue. La represión, la organización o la estructuración de los pleitos, la actitud de los diferentes gobiernos militares. En fin, yo tengo una esperanza enorme de que nos satisfaga mucho la entrevista esta, la ponencia de esta. Estupendo. Pues nada, muchas gracias, José Luis. Muchas gracias por esta invitación. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias por la asistencia. Y voy a procurar resumirles la última investigación que hice y que ya se ha publicado con mucho éxito. 2 ediciones vendidas, una tercera en camino. ¿Y cuál es el origen de esto? Yo siempre me interesé por la historia contemporánea de España porque sin ella yo he estado durante, como bien ha dicho José Luis, 40 años escribiendo la historia día a día de lo que pasaba en este país, pero para poder explicar lo que pasaba había que conocer lo que había ocurrido con anterioridad, es decir, por qué se llega a ese momento y cuáles son las causas. Entonces eso requiere pues estudiar, investigar, si es posible escribir, conocer a los protagonistas, estudiar la legislación, lo que se ha publicado, etc. Estaba yo en eso cuando me enteré, a través de un buen amigo del coronel César Collis, que se había descubierto en el cuartel general del Ejército, en el pabellón que da a la calle Barquillo, pues unos grandes armarios del cuerpo jurídico que llevaban abandonados decenios. El que era por entonces el jefe de la asesoría jurídica, el general Fernando García Mercadal, dijo, bueno, vamos a abrir a ver qué nos encontramos. Lo abrieron y lo que encontraron eran los expedientes procesales que durante muchos años enviaron al jefe del Estado, a Franco, eran expedientes de condenados a muerte, para que Franco decidiera si esas condenas se ejecutaban o si los condenados eran conmutados. Bueno, pues con muy buen criterio, el general García Mercadal decidió enviar toda esa documentación, todos los expedientes, al Archivo General Militar de Ávila, donde siguen. Hubo que hacer primero un trabajo previo de clasificación para aproximadamente a partir del año 2015, es decir, en una fecha relativamente reciente, ya se encontraban a disposición de cualquier investigador, incluso del público, porque cualquier persona puede llegar al archivo y solicitar una determinada documentación y se la facilita sin más. No hay ni que acreditarse, ni ser investigador oficial, ni nada. Es decir, los archivos militares, en concreto el archivo de Ávila, donde está están los documentos de la guerra civil y de posguerra, es un archivo que lleva muchísimo tiempo abierto al público de manera total y absoluta. Algunos que dicen que no hay conocimiento ni se facilita tal cual, es que no han pisado aquello. Es decir, desgraciadamente se trabaja poco. La mitad de los días, yo he estado 6 años, algo más de 6 años investigando eso. La mitad de los días he estado solo en el archivo, solo, nadie más.
y soy el único investigador que ha investigado estos expedientes, esta documentación. Nadie más lo ha hecho. Cero. Lo cual, pues algo que a mí me resulta bastante sorprendente, pero bueno, así es como estamos. Así sobre todo es como está la universidad y es como está el mundo académico. Pero bueno, eso me ha permitido trabajar de manera muy tranquila y poder publicar un libro que es rigurosamente inédito y rigurosamente veraz. La cuestión de la represión de la posguerra, cuántas personas habían sido condenadas a muerte, cuántas personas habían sido ejecutadas o conmutadas, era algo sobre lo que no se había publicado nada con fuente. Pero es que lo más curioso es que el régimen de Franco tampoco lo hizo. No había unas cifras que pudieran considerarse oficiales o ni siquiera oficiosas. No había nada. Cuando yo me empecé a trabajar, yo no sabía lo que me iba a encontrar. Sabía que había 22.337 expedientes. Como algunos expedientes tenían varios condenados, el total de condenas a muerte es de 25.004. Esas condenas a muerte son las que se examinaron a partir del 1 de octubre del 39. Anteriormente, en la primavera y verano de 1939, antes de que se constituyera formalmente el Ministerio del Ejército, que se constituyó en agosto del 39 y su organización se aprobó a finales de septiembre, antes de eso hubo una serie de condenas a muerte que fueron revisadas por lo que se llamaba la Asesoría Militar del Generalísimo, donde estaba el auditor Lorenzo Martín de Fuset. Extrapolando cifras de Cataluña y de Madrid, yo he deducido que esas, en total en el conjunto de España, en esos 6 meses, del 1 de abril del 39 al 1 de octubre del 39, pudo haber unas 5.000 condenas a muerte. En total, eso quiere decir que en la posguerra hubo unas 30.000 condenas a muerte. El primer desafío y el primer dato importante era poder establecer las cifras generales, es decir, cuántos condenados, cuántos ejecutados. Hasta entonces, ya he dicho que lo que se había publicado no tenía ninguna fuente acreditada. Al principio incluso se habían publicado en los años 40 la primera cifra, bueno, aparte de algunas cifras propagandísticas, un dirigente comunista que hablaba de 500.000, tal cual. Fue un periodista norteamericano que había estado en España al frente de Associated Press durante 5 años, del 41 al 46. En el año 48 estuvo publicado en Estados Unidos un libro en el cual afirmaba que los ejecutados habían, literalmente post-war execution, habían sido casi 200.000, una cifra redonda que se dejó en 200.000, con algunos matices y toca, pero 200.000. ¿Qué fuente utilizaba? Nada, utilizaba que decía que era lo que le habían facilitado unos funcionarios de manera secreta. Es decir, no había ningún secreto, es decir, la cifra que él dio era las muertes violentas por causa desconocida que se habían producido hasta el año 42 y que eran 196.000 y pico. Pero estas cifras no eran ningún secreto, eran cifras que se publicaban en el anuario estadístico anual, que lo editaba la Dirección General de Estadística, un organismo que por entonces dependía del Ministerio de Trabajo y por supuesto era de libre acceso al público. Es decir, el supuesto secreto que este periodista americano reveló no era tal, no había ningún secreto y la cifra no se correspondía a nada que tuviera ninguna verosimilitud. En los años siguientes hubo muchos que repitieron la cifra del periodista norteamericano sin añadir absolutamente nada,
Y el primer autor español que se atrevió a dar una cifra fue Ramón Tamames, el economista Ramón Tamames, que en 1973, en un libro que publicó, República, Guerra Civil y la Era de Franco, extrapolando varias estadísticas, pues dijo que se habían producido 103.000 ejecuciones. Un dato que no era en absoluto, como verán a continuación, no era en absoluto cierto, era en la posguerra, 103.000 en la posguerra. Bueno, ese libro, con esa cifra, se publicó tranquilamente. Yo lo leí en el año 74 sin ninguna censura. Es decir, en el pleno régimen de Franco se autorizó la publicación de una cifra que era muy exagerada, que no tenía verosimilitud, pero que no fue censurada. Es decir, cosa bastante sorprendente, pero eso es la realidad. Cualquiera lo puede comprobar. Yo todavía tengo el libro de Tamames, por cierto. Siguiente trabajo importante, y ya este sí importante, no definitivo, pero importante, fue el que publicó en 1977 Ramón Salas Larrazábal, con el título de Pérdidas de la guerra. Pérdidas de la guerra se refería sobre todo a pérdidas en la guerra civil, tanto en combate como en retaguardia, pero también tenía un capítulo dedicado a la posguerra, como consecuencia de la guerra. Ramón Salas Larrazábal daba la cifra de algo más de 22.000. ¿De dónde sacó esa cifra? Pues esa cifra, que no eran desde luego los 200.000 del periodista americano ni los 103.000 de Ramón Tamames, esa cifra la sacó de la única fuente disponible. No era una fuente precisa, pero era una fuente, que era la estadística de ejecuciones judiciales que aparecían en los anuarios estadísticos, porque no era una cuestión secreta ni que estuviera oculta, no, había una estadística oficial de ejecuciones judiciales. Y de 1939 a 1950, esa estadística oficial decía que se habían producido algo más de 22.000 ejecuciones. Ahora, Ramón Salas Larrazábal, al estudiar con detalle el origen, año a año, yo también lo he hecho, llegó a la conclusión de que muchas de esas cifras de esas ejecuciones se habían inscrito con demora. Es decir, se habían producido en años anteriores, muchas de ellas durante la Guerra Civil, y entonces que lo que había que hacer era aminorar las cifras. O sea, había que reducir la cifra de 22.000 hacia abajo. Tenía razón. Don Ramón Salas Larrazábal, ilustre historiador, a quien tuve la suerte de conocer y de incluso trabajar con él, también con su hermano Jesús, tenía razón. Había que aminorar la cifra de las 22.000 ejecuciones. ¿Qué es lo que yo me encontré? Yo lo que me encontré es que de las 25.000 que constan en los expedientes de Ávila, se habían conmutado algo más del 51%. Eso quiere decir que que se habían producido 12.000 ejecuciones. Habría que sumar una parte de las 5.000 que no están en Ávila, sino que están repartidas por diversos archivos porque son anteriores a octubre del 39, y entonces llegamos a una cifra máxima de 15.000 ejecuciones. 15.000 ejecuciones es una cifra completamente veraz y además es una cifra coherente. ¿Por qué coherente? Pues porque se han publicado algunas instituciones, singularmente la Generalidad de Cataluña y el Ayuntamiento de Madrid, durante los años en que fue alcaldesa Carmena, Manuela Carmena, hicieron unas investigaciones en registros y registros de inhumaciones, registros de tribunales acerca de los ejecutados, de los condenados y de los ejecutados. Son investigaciones que tienen lagunas, por ejemplo, pues no
Yo para cada condenado tengo una base de datos con 28 campos. Ellos dan únicamente media docena de campos, no hablan de víctimas, no hablan de acusaciones, no hablan del procedimiento, pero bueno, quitando esto, lo que son las cifras de víctimas y el nombre de las víctimas, nombre a nombre, uno a uno, tanto la investigación de la Generalidad de Cataluña como la investigación del Ayuntamiento de Madrid son veraces y, en mi opinión, definitivas, prácticamente definitivas. Entonces, ¿cuántas ejecuciones se produjeron en Cataluña en la posguerra, según la Generalidad? Pues se produjeron algo más de 3.000. ¿Cuántas ejecuciones se produjeron en Madrid en la posguerra? La cifra muy similar, algo más de 3.000. Es decir, en conjunto, algo más de 6.000. Hay que tener en cuenta que en la posguerra los dos territorios más poblados de España que fueron ocupados al final de la guerra eran precisamente Cataluña y Madrid. Por tanto, si Cataluña y Madrid suman algo más de 6.000 ejecutados, esa cifra de 6.000 ejecutados es coherente con la mía de 15.000 para toda España. Y es completamente incoherente con los autores que en los últimos años habían citado con frecuencia la cifra de 50.000. ¿De dónde se había sacado la cifra de 50.000? Absolutamente de ningún sitio, ninguna fuente, 0 fuentes. Es decir, una mera especulación. De hecho, los autores más serios y responsables que habían escrito sobre la posguerra, como Santos Juliá, por ejemplo, y su equipo, no se habían atrevido a dar ninguna cifra por falta de fuentes. No conocían este archivo y no lo habían trabajado, ya habían publicado en torno al año 2000, 2010, y este archivo con el que yo he trabajado ni siquiera se conocía. Por lo tanto, podemos decir con certeza histórica, con fuentes, que los ejecutados en la posguerra fueron 15.000. Ni 200.000, ni 103.000, ni 50.000, ni 40.000, ni siquiera tampoco los 22.000 y pico de don Ramón Sara Larrazábal. No, fueron 15.000. Eso es la realidad histórica. Y ahora viene la segunda parte que les quiero contar, y es cuál era el procedimiento procesal, las normas procesales y las normas penales que se aplicaron. Es decir, cómo se juzgaba a la gente y cómo se llegaba a la decisión final. Bien, en un principio lo que se condenaba era se utilizaba el Código Penal Común o el Código de Justicia Militar, con preferencia porque eran consejos de guerra. Estas son sentencias de consejos de guerra. Se utilizaba el Código de Justicia Militar y este código preveía determinadas penas, de 6 meses o un día hasta la pena de muerte. ¿Por qué delitos? Pues por delitos de rebelión o de adhesión a la rebelión. Estos delitos, desde luego, son unos delitos muy discutibles, porque claro, se consideraba rebeldes a quienes se habían mantenido conformes a la Segunda República, hacia el gobierno del Frente Popular que gobernaba España en julio del año 36. Naturalmente, su histórica y políticamente es discutible, pero legalmente no. Ellos no se habían rebelado, se habían rebelado los sublevados, pero como habían ganado la guerra, pues pasó exactamente lo mismo que después de la Segunda Guerra Mundial con el juicio de Nuremberg. Pues los vencedores aplicaban una justicia a vencedores. Esa justicia a vencedores significaba que aquellos que habían tenido algún cargo, algún puesto durante toda la guerra, pues entonces eran juzgados y eran condenados por delito de rebelión o de auxilio a la rebelión. ¿Cuántos fueron juzgados por consejos de guerra? ¿Y cuántos fueron condenados? Pues en total unos 125.000.
Los expedientes están en Guadalajara, en el Archivo General Militar de Guadalajara. Bien, vamos reduciendo y nos quedamos con 30.000 condenados a muerte. ¿Cuál era el criterio para decidir si una persona condenada a muerte era ejecutada o era conmutada? Pues era el haber sido autor material o inductor directo de hechos de sangre. Si no había hechos de sangre, los condenados a muerte eran conmutados. Daba exactamente igual que hubieran sido autoridades civiles, que hubieran sido mandos militares, que hubieran sido mandos de milicias, que hubieran sido comisarios políticos, que hubieran sido miembros de comités revolucionarios, etc. Es decir, si no estaba plenamente demostrado, se aplicaba de manera sistemática el principio indubio pro reo, es decir, en la duda a favor del reo. Si no estaba plenamente demostrado la autoría y la responsabilidad en hechos de sangre, todos eran conmutados. Es decir, espías internacionales, de organizaciones internacionales, comisarios políticos, los más altos cargos, generales del Ejército Popular, conmutados, por supuesto, comisarios políticos, que la inmensa mayoría no eran responsables directos de hechos de sangre, conmutados, aunque fueran comisarios políticos muy importantes, es decir, equivalentes a coroneles, con mando. Esa fue la realidad. Además hubo un procedimiento procesal único, únicas en la historia de España, que se concretaron en una ley, una orden ministerial de presidencia del gobierno, es decir, de don Francisco Franco, que tiene fecha del 25 de enero de 1940. Y esta orden ministerial establecía distintos grupos en función de la responsabilidad y de los hechos cometidos para determinar si esa persona podía ser conmutada o no. Solo de los 6 grupos, el grupo primero era donde estaban dirigentes, etc. Ahí es donde en principio no podía pedirse la conmutación de la pena. En todos los demás sí. ¿Cómo se aplicó esa norma? Bueno, pues el procedimiento era el siguiente. Se celebraba el Consejo de Guerra. El Consejo de Guerra condenaba a muerte a una determinada persona. Entonces, inmediatamente, a las pocas semanas, muy poco tiempo, después de que se produjera la condena a muerte, el auditor de la región militar, conocido como el auditor de procedencia, emitía un dictamen sobre la sentencia. Entonces, el auditor de procedencia, el auditor de la región militar, en muchos casos, pues si no la mitad de los casos, pero casi la mitad de los casos, desde luego más de la tercera parte de los casos, decía que estaba disconforme con la sentencia. ¿Cuál era el argumento normal utilizado? Insuficiente grado de probanza. Mire usted, los hechos probados, en mi opinión, no están probados, son insuficientes y, por lo tanto, yo no puedo aprobar esta sentencia. Ese dictamen, el auditor de procedencia, pasaba a la autoridad militar. La autoridad militar era el capitán general o a veces el general jefe en determinados territorios, pero normalmente capitán general. Capitán general emitía un informe en el que podía estar de acuerdo o en desacuerdo con lo que decía el auditor de procedencia. ¿Cómo actuaban los capitanes generales? Pues actuaban de la siguiente manera. Primera región militar, capitán general don Andrés Saliquet. Don Andrés Saliquet, de manera sistemática, se pronunciaba en favor de la conmutación. Solo en muy poquitos casos, pero muy pocos, respaldó un dictamen favorable a la ejecución. En muy pocos casos.
Segunda región militar. General don Fidel Dávila. Don Fidel Dávila, más todavía que Saliquet, se pronunciaba prácticamente siempre a favor de la conmutación, con muy poquitas excepciones. Tercera región militar. Estaba, no me acuerdo, regular, era Enrique Cánovas La Cruz. Regular, más favorable a la conmutación, pero no tanto como Dávila o como Saliquet. Cuarta región militar, Cataluña, estaba Orgaz. Orgaz era bastante severo. No quiere decir que siempre se produjera a favor de la ejecución, pero no era tan generoso como los anteriores. Quinta región militar, donde estaba Monasterio y Tuarte, don José Monasterio y Tuarte. Monasterio y Tuarte como Saliquet y como Dávila, casi siempre a favor de la conmutación de la pena capital. Las otras regiones, como ya habían estado durante la guerra ya en zona nacional, la sexta, la séptima, la octava, pues digamos que la incidencia fue menor y es menos significativa. Bien, ya tenemos un primer filtro, que es el filtro de los auditores de procedencia, auditores de la región militar. Segundo filtro, de los capitanes generales. Ya con estos dos filtros, lo que ocurría era que a las pocas semanas de que se produjera la condena a muerte, aproximadamente la mitad de los condenados ya tenían un informe a favor de la conmutación, al mes. El resto no, la otra mitad no. Bien, dos filtros. Siguiente filtro. El siguiente filtro era que el capitán general remitía el expediente al Ministerio del Ejército. En el Ministerio del Ejército había una sección que se llamaba Auditoría y Justicia, había un asesor jefe, que era un auditor de división, y había una comisión específica de 3 auditores. Esos 3 auditores examinaban uno por uno los expedientes. No solo la sentencia, también el informe del auditor de procedencia y el dictamen y el informe del capitán general. Pero además pedían más. Además, era frecuente que pidieran informes a las autoridades locales, al alcalde, al jefe de falange, a la Guardia Civil, en el caso de Madrid, la Dirección General de Seguridad, para ver si tenían alguna información adicional. Y luego también recibían las peticiones de indulto. Si peticiones de indulto, normalmente, en primer lugar, de los propios condenados que pedían la conmutación de la pena, los propios condenados que normalmente a mano, en cartas manuscritas, algunas extensas, otras menos extensas, solicitaban la conmutación de la pena y también solicitaban la conmutación de la pena. Pues quiénes van a ser pues, las familias, las esposas sobre todo, amigos, compañeros, vecinos, incluso muchos religiosos, autoridades. Es decir, hay centenares, quizás miles de casos en los cuales el alcalde, el jefe de falange, el juez municipal, todas las fuerzas vivas de una determinada población y vecinos piden la conmutación de la pena. Y víctimas. Hay víctimas que lo piden también. Y además, en algunos casos, pues no hay peticiones colectivas. En otros casos sí. Es decir, hay casos de varios centenares de vecinos que piden la conmutación de la pena. En un pequeño pueblecito cerca de Madrid, Cadalso de los Vidrios, que habían condenado a muerte a 2 jóvenes de la localidad, hubo más de 500 firmas para el indulto. Fueron, desde luego, indultados. Los desertores eran indultados, los espías eran indultados. Bueno, ya tenemos esos 3 auditores de la Comisión de Asesoría y Justicia emitían 1, 2, normalmente un informe, pero con mucha frecuencia emitían
2 recomendaciones, 3, 4, yo he encontrado en un caso hasta 5 recomendaciones, pero normalmente era entre 1 y 2, en el que se manifestaban a favor o en contra de la conmutación de la pena. Decían conmutación o ejecución. Y además eran todas sus recomendaciones, sus escritos eran motivados y firmados. Yo he trabajado con los documentos originales, tanto las cartas de los condenados, es decir, por mis manos han pasado en estos años miles de cartas de condenados a muerte. No una copia, no, el original, escrito a mano por ellos. Ellos motivaban y firmaban su recomendación, y esa recomendación había un siguiente filtro, ya llevamos 3, el cuarto filtro era el del jefe, el asesor jefe del Ministerio del Ejército. El asesor jefe podía estar de acuerdo o discrepar. El 99,7% de las veces el asesor jefe respaldó el criterio de los asesores, de los 3 asesores. Y el asesor jefe iba luego con los expedientes al jefe del Estado, para que el jefe del Estado, que era el que tenía la competencia exclusiva, decidía si aplicaba la gracia o no. El mito ese de que Franco, pues eso, puede comer tomando picatostes, examinaba los expedientes, eso es una completa tontería, que no tiene ningún fundamento. Cuando se ven las fechas, pues uno descubre que una vez al mes el asesor jefe iba a ver al jefe del Estado con una carpeta en la que había 100 o 200 expedientes, y entonces en ese día resolvían todo. Supongo, porque es lo lógico, que el asesor jefe diría: mire, excelencia, de estos expedientes, si le presento 200, estos 190, pues no tienen ningún misterio, y hay 10 que yo creo que usted debería examinarlos con detalle. ¿Franco qué hizo? Pues Franco, en el 99,85% de las veces, respaldó y firmó la recomendación que le presentaba el Ministerio del Ejército. En ese 0,15% de las veces en las cuales discrepó y tomó otra decisión, la mayor parte de las veces fue a favor de la conmutación. Sí, hubo casos en los cuales sustituyó propuesta de conmutación por ejecución, pero la mayor parte de las veces fue sustituir ejecución por conmutación. Fue decisión personal suya, por ejemplo, conmutar a un diputado socialista por Granada, Francisco del Toro Cuevas. Había recomendación unánime de los auditores para que fuera ejecutado y Franco dijo: no, este hombre se salva, y le salvó la vida. Bueno, Franco decidía, ya hemos visto que era el quinto filtro, que ya decidía la ejecución, lo que se llamaba el enterado. Bien, a partir de ahí se producía la ejecución, normalmente sí, en un par de semanas aproximadamente el reo, el condenado, era ejecutado. Siempre no, porque había un sexto filtro. El sexto filtro era que los auditores del Ministerio del Ejército paralizaban el enterado de Franco si durante ese breve espacio de 2 semanas ellos obtenían o recibían nueva información favorable al condenado, y paralizaban la ejecución, y después de examinar la nueva documentación volvían a presentar el caso al jefe del Estado. Y Franco siempre conmutó. Eso es la España real, no es documentos originales. Otra cosa que son pues fantasías. Bien. A partir del 23 de septiembre de 1942 hubo una nueva norma legal. Esa norma nueva legal fue en favor de los condenados, porque hasta ese momento, hasta septiembre del 42, los condenados que habían sido conmutados no podían beneficiarse
de lo que se llamaba el examen de penas, es decir, las comisiones de examen de penas que revisaron a la baja todos a partir del año 39, todas las condenas de consejos de guerra que se habían producido desde julio de 1936. Se revisaron a la baja de oficio, de manera obligatoria. Había unas comisiones provinciales que solo podían revisarlas a la baja y había por encima de ellos una comisión central de examen de penas, cuya documentación está en el archivo de Guadalajara. Pues bien, en septiembre del 42 se estableció que los condenados a muerte conmutados podían beneficiarse de la revisión de penas y además todas las condenas a muerte a partir de ese momento tenían que pasar por un nuevo filtro que era el del ministro del Ejército. Y el ministro del Ejército debía llevar el expediente al Consejo de Ministros y el Consejo de Ministros recomendar a Franco. La decisión era de Franco, es decir, el jefe del Estado tenía autoridad para decidir lo que le pareciera oportuno, pero con todos esos filtros y cada caso se debatía, se comentaba en las reuniones periódicas del Consejo de Ministros. Yo he revisado a partir de septiembre del 42 todas las notas que el ministro del Ejército, en los primeros años era el teniente general Carlos Asensio Cabanillas, llevaba al Consejo de Ministros. Son notas manuscritas por él, en las cuales aparece bien claro que para el ministro Asensio Cabanillas se tomaba muy en serio la vida de las personas y una decisión en la cual se podía decidir si una persona vivía o era conmutada. Y son manuscritos en los cuales efectivamente el hombre se leía los expedientes, los trabajaba y llegaba al Consejo de Ministros con una propuesta. ¿Qué ocurría? Sí. ¿Qué ocurría con los condenados que habían sido conmutados? Pues de acuerdo con lo habitual, decía, bueno, se conmuta la pena de esta persona y queda sustituida por la inferior en grado. ¿Qué pena era la inferior en grado? La inferior en grado era reclusión perpetua. ¿Qué se entendía en España por reclusión perpetua? Un máximo de 30 años. Es decir, reclusión perpetua no tiene nada que ver con la reclusión perpetua de otros países. Aquí, incluso en la España de las posguerras de los años 40, la reclusión perpetua ponía entre paréntesis 30 años. Bueno, de esos 30 años, ¿cuántos cumplían en realidad? Pues empezó a haber una serie de indultos, una revisión de penas. Entonces los condenados a muerte que tenían sobre ellos, había caído reclusión perpetua, ¿cuánto tiempo estaban en prisión? Pues algunos casos, por ejemplo el de General Castillo, pues estuvo en prisiones militares 3 años y 9 meses. Lo normal era que estuvieran en prisión en torno a 5 años. Por ejemplo, el diputado socialista Francisco del Toro Cuevas estuvo en prisión, no llegó a 5 años, que fue detenido en marzo o abril del 39 y obtuvo la libertad condicional en enero de 1944. Los que más tiempo estuvieron en prisión fueron 6 años y medio, porque en octubre de 1945 hubo un indulto general que afectó a todos los condenados por delitos de rebelión o de auxilio a la rebelión. Y eso fue la situación, lo que yo he investigado y lo que yo les puedo decir. Muchas gracias.